buenas tardes. Me alegro que estés aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación, ¿no? A pesar de todo lo que somos, que no somos una gran plataforma, pero me alegro que usted haya decidido hablar con nosotros. Claro que sí. Siempre, para mí siempre es un placer recordar mi etapa en Guinea Ecuatorial y con gusto estar aquí con vosotros. Perfecto. Bueno, Ángel, el motivo de esta entrevista es simplemente para conectarte con el mundo, el aficionado ecuatoguineano, ya que muchos ecuatoguineanos no se dieron cuenta ni hasta que tú pasaste por Guinea Ecuatorial, porque muchos nos preguntaron, ¿y este quién era? Y dado que no había muchas redes sociales, no habían plataformas como la nuestra que está ahora mismo, dando visibilidad tanto a las noticias deportivas de Guinea Ecuatorial como a todo aquel que ha pasado en el mundo del fútbol ecuatoguineano. Bueno, es verdad que fue una etapa en la que todavía la selección no había roto a calar en lo que es la población y bueno, yo creo aún así que hicimos un gran trabajo, creo que se sentaron las bases de lo que es hoy en día Guinea Ecuatorial y bueno, yo recuerdo esa etapa con mucha ilusión, con mucho cariño. La verdad es que fue un tiempo extraordinario el que pasamos en Guinea Ecuatorial. Competimos realmente bien, convencimos a jugadores muy importantes que hoy en día son el buque insignia de la selección, los convencimos para jugar por primera vez para Guinea Ecuatorial y conformamos un grupo de jugadores realmente bueno. O sea que yo creo que todo 2018, 2019, que es el tiempo que estuve de seleccionador, creo que fue un periodo muy, muy positivo y que luego se ha visto reflejado con los resultados más recientes de la selección. Perfecto. Bueno, Ángel, antes de que arranquemos, porque esta parte es la que más le interesa a algunos que van a estar aquí en el directo, me gustaría saber hasta qué punto usted ama el fútbol. ¿Hasta qué Bueno, punto es importante el fútbol para ti? Bueno, el fútbol es importante para mí hasta el punto de que es mi estilo de vida, ¿no? Es totalmente una vida dedicada al fútbol. Es la razón por la cual decidí estudiar, decidí formarme y por la cual he tenido la oportunidad de conocer un montón de culturas y de países y de lugares en todo el mundo y por lo tanto pues el fútbol lo es absolutamente todo para mí y esperemos que tener la oportunidad de seguir en este mundo durante mucho tiempo más. Perfecto. Bueno, me gustaría saber más o menos cómo vive una persona del fútbol, a su vez siendo entrenador y también siendo comentarista, porque también le he visto comentando partidos. ¿Cómo se combinan todas esas actividades? Sí, bueno, el tema de comentar partidos principalmente es en las etapas en las que no estoy en activo como entrenador, ¿no? Entonces, Sí. cuando no estás activo como entrenador, buscas estar lo más activo posible o lo más cerca posible y analizar el juego o todos los partidos que puedas. Entonces, bueno, ahora empieza el Mundial, voy a estar comentando en Radio Marca algunos de los partidos del Mundial y siempre estoy analizando el fútbol y si tengo la oportunidad de hacerlo para medios de comunicación, pues realmente mucho mejor, ¿no? Porque llegas a mucha más gente. He estado también todas estas semanas teniendo entrevistas, todo con motivos del Mundial para Ecuador, Sí. para los sitios un poco por los que he pasado, pues siempre los medios de comunicación se interesan de cómo se ve desde España y bueno, es una labor que también me gusta y que vengo haciendo en los últimos años. Perfecto. Es que hablando de esas labores, a mí me gustaría saber, y de todos los que están aquí siguiendo esta entrevista, usted casi ha dirigido equipos en todos los continentes. Has estado en China, en Grecia, has dirigido el Getafe, el Recreativo de Huelva. ¿Cómo es esta experiencia de haber acumulado tantos récords, tantos momentos? Bueno, es importante saber adaptarse a cada circunstancia. En el caso de Guinea Ecuatorial fue muy fácil porque tenemos las mismas raíces, porque hablamos el mismo idioma y a pesar de estar lejos de España, mantenemos pues un poco las mismas costumbres y las mismas ideas. Pero no deja de ser fútbol africano
y viajamos por toda África, jugamos en Sudán, jugamos en Madagascar, en la etapa en la que yo estuve de seleccionador, y sí que te tienes que adaptar a lo que es otro tipo de fútbol, ¿no? En Sudamérica también se habla el mismo idioma, pero es otro ritmo de juego, es otra mentalidad, es otra forma de vivir la profesión de ser futbolista, en mi etapa en la que estuve dirigiendo en primera división en Ecuador. Y luego en Asia es verdad que he estado en 3 equipos, en la Superliga China, en Sí. Emiratos Unidos y esta experiencia recientemente en Uzbekistán. Y bueno, pues como te digo, lo más importante, respetar mucho el país en el que estás, Ujú. eh, tener en cuenta que eres el extranjero, eres tú y que eres tú el que te tienes que adaptar a sus costumbres. Intentar adaptarte lo más rápido posible, porque en el fútbol profesional no hay tiempo, es decir, necesitas resultados y de manera inmediata. Y luego está siempre, bueno, pues la barrera de cómo transmitir, ¿no? Siempre las 3 experiencias en Asia, las 3 ha sido a través de traductor y eso siempre complica un poco más la labor del entrenador. Pero sí, en líneas generales he entrenado en 4 continentes y la verdad es que es enriquecedor ver cómo al fútbol se juega en todo el mundo, cómo en todo el mundo te puedes sentir profesional y ver cómo está evolucionando tanto este deporte, ¿no? Es realmente llamativo. Es jugadores con cultura, jugadores con buenos metodología, bien entrenados y realmente esto evoluciona rápido y yo creo que de manera positiva. Sí, hablando de esta evolución, ¿no? Me gustaría saber si usted como entrenador prácticamente también es analista. ¿Usted cree que el jugador simplemente podría vivir de su talento o necesita algo más? Yo en esto tengo una visión bastante agresiva, por decirlo de alguna manera. Creo que el componente genético creo que es muy importante para llegar a ser futbolista profesional. Sé que políticamente queda más correcto decir que el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio es importante y que sin eso realmente no lo consigues. Todo eso está bien. Esforzarnos, trabajarnos y tener afán de superación lo podemos tener todos. Pero ser futbolista profesional al final son muy pocos y los que se esfuerzan son muchos. Para mí el factor diferencial está en el componente genético. Creo que es así, es quizá injusto si lo vemos desde algún punto de vista, Sí. pero para mí el componente genético, el componente del talento que tiene innato muchas veces el jugador, te hace marcar la diferencia. Por supuesto que hay gente que a base de trabajo, esfuerzo, lucha, sacrificio, tal, por supuesto que cuanto más de esto le ofrezcas al talento que ya tienes, pues mucho mejor te irá. Sí, la respuesta es que sí. Pero si tuviera que declinarme hacia uno de los dos lados, considero que el talento innato juega un papel muy importante en los jugadores. Sí, exactamente sobre esta pregunta quería hacerle. ¿Qué crees que ha mejorado en el fútbol africano? Ya sabemos que el fútbol africano prácticamente no es táctico y es una de las cosas que tú quieras implementar. Más o menos, ¿hasta qué punto de vista crees que el fútbol africano ha mejorado? Ha mejorado, está en una evolución positiva. Eh, a mí me llama la atención del fútbol africano, y lo vamos a ver, lo vamos a ver en la Copa del Mundo. Si una selección africana juega contra una selección europea, una selección sudamericana o una selección asiática, es tan competitiva como el que más. Es decir, es capaz de competir, de ponerse difícil, de ganar, de superarles. Lo vamos a ver. Ahora, ¿qué ocurre? Es más llamativo cuando juega una selección africana contra otra selección africana. Ahí sí Sí, que más escasez de fútbol, vemos otro tipo de juego, vemos un ritmo por momentos más lentos, vemos menos creatividad y solamente más contraataques. Sin embargo, cuando juegan contra otra selección que expone otro estilo, otro modelo de juego, vemos a las selecciones africanas rendir a un nivel muy alto. Entonces, creo que el fútbol africano evoluciona y de manera positiva. Creo que en Guinea Ecuatorial hicimos algo muy importante y que nos salió muy bien cuando yo analicé el perfil de jugador que teníamos, el estilo de juego que determinamos, marcaba, o era un estilo, no que marcase la diferencia, sino que éramos diferentes a la propuesta tradicional del fútbol africano.
Y de eso es de lo que más orgulloso me siento del paso por Guinea. Luego ganamos, perdimos, empatamos y demás, pero el cómo jugaba el equipo y la propuesta de juego que teníamos para ser una selección en la que no tienes muchos entrenamientos como para establecer el modelo de juego, pues creo que fue lo más importante. Y yo creo que África no solamente tiene componente físico, creo que tiene muchas más cosas y que hay que saber explotar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esas preguntas te las hacía para que más o menos, ya que vamos a aprovechar y matar dos pájaros en un tiro, usted es analista, es comentarista, es entrenador, o sea que prácticamente su vida es fútbol. Vives del fútbol y elegiste estudiar el fútbol. Y gracias por esas pequeñas dudas que nos acabas de aclarar. Y vamos a entrar de lleno en lo que es el tema de la selección nacional. A la gente que están aquí uniéndose y yo particularmente nos gustaría saber cómo usted se pone en contacto con la federación o con quién se pone en contacto con usted para empezar a hacer esos trámites para llegar a la selección nacional. Pues mira, yo di una clase aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, en la universidad, di una clase de fútbol, una conferencia. Y en la conferencia, pues yo di un poco de, como he estado en tantos países, di un poco la visión global que yo tenía del fútbol en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Sudamérica, y hice un comentario de lo que a mí me parecía el fútbol africano y todavía no he trabajado en África, la única experiencia que tengo es en Guinea Ecuatorial. Y hice un comentario de al haber trabajado en todo el mundo, para mí África quizás no el cambio, sino cómo creo que tenía que enfocar las cosas para realmente dar ese salto de calidad en el fútbol africano. Y entonces, después de la conferencia, había un alumno, un estudiante, en la charla que era de Guinea Ecuatorial. Y entonces ese chico me dijo, oye, me ha gustado mucho y me ha gustado lo que has dicho sobre el fútbol africano. Y me dijo, yo soy de Guinea Ecuatorial y mantengo contacto con gente de la federación. Si en algún momento vienen a Madrid, pues me gustaría ponerte en contacto con ellos. Eso pues se quedó así, ese fue el origen. Sí. Yo, como tantas charlas que he dado, como tantos alumnos después de la charla se te acercan y te comentan cosas y te preguntan cosas, pues esta para mí en aquel momento fue uno más. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente al poco tiempo, al mes o así, este chico me llamó y me dijo, están aquí el vicepresidente de la Federación de Fútbol Guinea Ecuatorial y me gustaría que les conocieras. Y yo estuve abierto en todo momento a conocerlos, a saber de ellos. Sí. Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo. Desde ahí empezamos a hablar. Yo empecé a elaborar proyectos, empecé a presentar proyectos, empecé a decirles cómo me gustaría enfocar lo que sería desde la selección absoluta hacia más abajo, información de cómo estaba el fútbol en el país, de los jugadores que tenía, de los que podían venir, de tal, y presenté un proyecto. Presenté varios proyectos y el proyecto fue modificando. Esto no fue de un día para otro. Yo hasta que conseguí el puesto de seleccionador, quizá ha pasado más de 2 años. Desde esa charla que yo di, desde esa charla y desde que empecé a hablar con ellos, hasta que oficialmente fui el seleccionador de Guinea. Yo incluso trabajando en otros equipos, yo recuerdo estaba trabajando en Emiratos Árabes Unidos, en mi experiencia en Al-Shabaab, en Dubái, seguía en contacto y seguía hablando y seguía preparando cosas y luego pues finalmente cuando se dieron las circunstancias pues la federación se convenció o todos nos convencimos y le dimos para adelante. Vale, entonces cuando os disteis para adelante me imagino que firmáis y llegas a Guinea. ¿Cuál fue la primera impresión que recibiste cuando llegas a Guinea? Sí, pues nada, muy bien, porque quedamos todos aquí en Madrid, nos quedamos todos aquí en un hotel la noche previa, yo ya ahí conocía a la gran mayoría de los jugadores y luego pues viajamos arropado, ya estaba Ana, estaba ya dentro de la federación, me llevé conmigo vino Iván Cano, que yo le llamé para que viniera como preparador físico a la selección, ellos me dijeron que
que tenían a Nopo como entrenador asistente, entrenador local, y Sí, gustaría que contara con ellos, con él, y yo encantado desde el primer momento. También Benjamín como entrenador de porteros, y que mi labor era un poco también, aparte de dirigir la selección absoluta, ellos querían también como que estructurásemos un poco el fútbol a nivel local, la liga local, ujú, formásemos a los entrenadores locales y que un poco colaborásemos al crecimiento del fútbol local, ¿no? Entonces a mí eso me gustó todavía más, ¿sabes? sí. Porque me he comprometido con esa parte también, siempre y cuando sabiendo que el motivo principal era para ir como seleccionador de la absoluta, ¿no? Y entonces, bueno, al final viajamos. Recuerdo que era la primera vez que fui a Guinea, porque el fichaje más o menos fue en verano, pero la primera vez que fue, o antes de verano, la primera vez que fue a Guinea fue en septiembre, la fecha FIFA de septiembre. A los pocos días teníamos un partido muy importante contra Sudán y bueno, pues viajamos Madrid-Malabo y me llevé una buena impresión. Cuando llegué a Malabo me llevé una buena impresión. Bueno, en medio nos quedamos en el Hotel Hilton, estuvimos muy bien acomodados y luego el primer partido, este partido con Sudán fue en Bata, ¿no? Ujú. Viajamos a Bata y jugamos contra Sudán, ganamos el partido 1-0 y bueno, pues fue mi primera semana y mi primera toma de contacto y la verdad es que fue muy positiva. Y cuando llegas a Guinea, ¿quién es el presidente que realmente se pone en contacto contigo? Que en aquella época, ¿quién era el presidente de la federación? Gustavo. Gustavo. Gustavo era el Perfecto. presidente y Jacinto era vicepresidente primero. Perfecto. Entonces llegas porque prácticamente ya presentándoles todos los proyectos que tú querías hacer cara a lo que es el fútbol de Guinea y realmente cuál era tu estilo futbolístico, qué querías conseguir con todos los proyectos que ya venías mandando, qué es lo que estabas montando para Mira, construir lo que es la selección de Guinea Ecuatorial. lo primero es que cuando trabajas en una selección tienes algo que para el fútbol es oro y es tiempo. Es decir, Sí, trabajar en una selección te asegura que tienes tiempo para trabajar, que tienes entre partidos un tiempo suficiente como para ir construyendo algo. Cuando tú entrenas a un club, cada semana estás expuesto al resultado del fin de semana, cada semana es una final, digamos por así decirlo, que cada semana te juegas el puesto realmente. Es lo que sentimos todos los entrenadores cuando entrenas a nivel internacional, ¿no? Y cuando entré en la selección dije, bueno, por lo menos aquí sí, tenemos repartir partido para lograr crear un estilo, un modelo de juego. No lo podemos hacer con los entrenamientos porque no entrenamos nada más que cogimos una buena etapa porque septiembre, octubre y noviembre de seguido tuvimos fecha FIFA y pude tener una cierta continuidad esos meses, ¿no? Entonces, la verdad que a partir de ahí hice el análisis y dije, bueno, de la mayoría de los jugadores seleccionables, la mayoría juegan en España. La mayoría entrenan en España con un sistema de juego bastante marcado, con una idea bastante marcada. Y yo analicé, nosotros ni somos los más altos, ni somos los más fuertes, ni somos los más rápidos, ni tampoco somos los más agresivos dentro del fútbol africano. A lo mejor es un sí. jugador de equipos en España, sí, porque los españoles no somos de una raza físicamente fuerte ni genéticamente tenemos otro estilo y tenemos otros valores para jugar al fútbol, pero no es el físico, no es la condición física. Entonces, yo analicé un poco Guinea y pasaba, dentro de lo que es África, pasaba un poco lo mismo. Entonces, basado un poco en todo esto sociocultural también, establecimos un modelo de juego en el cual tuviéramos el control del juego el mayor tiempo posible, tuviéramos la pelota el mayor tiempo posible, porque no éramos un equipo para salir al contraataque, no éramos un equipo para que si nos dominaban desde un bloque bajo llegar hasta la portería contraria. Entonces hicimos un pressing alto muy agresivo, jugamos con mucho riesgo porque jugábamos con la defensa muy adelantada y con la pelota intentábamos. Yo siempre digo que en Guinea Ecuatorial es el sitio como entrenador en el que más juego he propuesto, en el que más propuesto construir desde un bloque bajo, desde la salida de balón desde el portero. Es el sitio en el que más lo he hecho, pero considero que fue un gran acierto, porque yo recuerdo el partido incluso con Senegal en Bata, que en la 11 de Senegal eran todos jugadores Premier League, la Liga Española, Serie A italiana, jugadores de Champions League,
Y realmente si volviésemos a ver ese partido, yo creo que ha sido de los más injustos de mi carrera que acabásemos perdiendo 1-0 con un autogol. Porque realmente estuvimos muy superiores. Es el partido en el que Sadio Mané termina llorando en el campo de Bata porque las cosas no le salen y porque termina incluso silbado por su propia afición que estaba dentro del estadio de Bata. Y para mí ese partido, a pesar de que es una derrota 1-0, significó mucho, porque yo dije, si antes Senegal, que luego fue subcampeona de África, si antes Senegal somos capaces de tener ese nivel, pues somos capaces de jugar así ante las mejores selecciones de África. Y bueno, así seguimos, nos fue muy bien y la verdad es que contento en ese sentido. Perfecto. Ángel, no sé si te has dado cuenta que entre todos los entrenadores que hay en España, usted es uno de los entrenadores que han podido dirigir una selección nacional joven, un entrenador joven y que ha podido dirigir a una selección nacional. Y luego llegas a Guinea Ecuatorial y rompes todos los récords, que tú fuiste el primer seleccionador que gana un partido fuera de casa. No sé cómo viviste eso o cómo te sigue dando la vuelta esta experiencia, ¿no? En la mente. Sí, yo cuando llegué, pues todo el mundo te habla de fútbol africano, que fuera de casa es muy difícil conseguir resultados, que fuera de casa hay muchas dificultades. ¿Por qué? Pues por los viajes, por cómo por cómo te atienden los países contrarios cuando llegas. Es un contexto difícil que hace que fuera de casa incluso las grandes también sufran derrotas. Entonces, para mí eso era un reto, ¿no? El que nunca, jamás habíamos, era una losa que todos teníamos en la cabeza, es que nunca hemos ganado fuera, nunca hemos ganado fuera, es que fuera, es que sí, en Bata, Malabo, podemos sacar los partidos adelante, pero claro, no solo sirve con ganar los de casa. Y los de casa, cuando te viene un Túnez, cuando te viene un Marruecos, te viene una Argelia, no los ganas. Es muy difícil porque son muy superiores a ti o no es tan fácil que los ganes, ¿no? Entonces, al final hay que sumar fuera. Y Claro. si quieres conseguir algo, al final tienes que sumar fuera para compensar a lo mejor esas pérdidas que tienes en casa. Entonces, finalmente fuimos a Sudán en un partido complicado, un entorno muy complicado, en un viaje realmente difícil, ¿sabes? En una situación política en Sudán, pues que lo pasamos mal, pero bueno, logramos centrarnos en lo deportivo, logramos sacar el partido adelante y ganar fuera de casa por primera vez y la verdad es que fue una gran alegría. Recuerdo que me parece que era marzo y de ahí nos fuimos a jugar un amistoso contra Arabia Saudí en su país y en Riad y la verdad es que fue una semana de las mejores con la selección. Perfecto. Bueno, esta es una pregunta que realmente, a raíz de lo que tú estás diciendo, me doy cuenta que tú tenías muchas ganas y estás hablando con mucho sentimiento. Ángel, realmente, ¿tú quieres hacer historia con Guinea? Sí, claro que sí. Estaba muy, muy ilusionado. Creo que la cosa iba realmente bien, ¿sabes? Pero bueno, luego, después yo cogí a la selección con la fase a la clasificación de la Copa de África ya empezada. No pude empezar la clasificación. Y al final, aunque ganamos a Sudán en casa, le ganamos fuera y sumamos esos 6 puntos, no nos dio como para meternos, ¿sabes? Y ahí, bueno, pues se abría un vacío y bueno, pues después del verano, por motivos personales, fui yo el que di un paso a un lado de la selección con mucho dolor porque sentía que habíamos construido mucho durante ese año y pico, pero bueno, di un paso a un lado por motivos personales y siempre recuerdo con mucho orgullo y con mucho cariño todo lo que es ecuatoguineano. Y usted, cuando llega en la selección, como lo has dicho también, quería combinar lo que era la juventud y la veteranía. ¿Cuál era su método de preseleccionar a los jugadores? En qué te basabas? Mira, para mí lo importante era el rendimiento que los jugadores tenían cuando venían a la selección. Es decir, yo veía que a lo mejor, no sé, ponemos un ejemplo, que no era el caso, Pablo Ganet no jugaba nada en su equipo,
pero cuando jugaba con nosotros en la selección rendía a un gran nivel. A mí lo que me valía era cómo rendía con la selección, mucho más importante que cómo rendiera con el club. Más importante que eso era el compromiso que los jugadores tenían con la selección. Es decir, había jugadores en el pasado que ellos estaban quizás acostumbrados a tomarse el ir con la selección como algo secundario y Sí. daban prioridad al trabajo en sus clubes o al rendimiento en sus clubes. A mí eso no me servía. Entonces yo, si hay algo bueno que tuve en Guinea es lograr convencer a los jugadores de que jugar para Guinea era lo más importante. Y eso estaba por encima de incluso jugar en su club. Todo esto se lo dije incluso a Pedro Vial, que jugaba en el West Ham. Yo dije, no, quiero que vengas con nosotros, pero quiero que vengas con nosotros convencido de venir con nosotros. No quiero que vengas con nosotros si realmente no va a ser importante o si realmente no nos lo vamos a tomar lo en serio que esto merece, ¿no? Entonces eso a los más importantes se lo comenté. Y luego, durante todo ese tiempo que yo tenía entre un partido y otro, que a veces eran 2 y 3 meses, yo viajaba a ver a los jugadores no solo jugar, sino también a entrenar, a estar con ellos y a palparles, a convencerles de cómo íbamos a hacer la siguiente fecha FIFA y de cómo iba a ser nuestra idea de juego, ¿no? Y realmente tuve una aceptación muy buena por parte de los jugadores, un respaldo muy importante. Yo creo que ellos vieron seriedad. Ellos vieron que teníamos un estilo, un método y que queríamos hacer las cosas bien y realmente fue una etapa muy buena. Perfecto. Usted prácticamente fue un gran seleccionador para lo que estamos viendo hoy, los frutos que estamos viendo hoy. Y me gustaría saber, cuando tú convocabas a los jugadores, ¿qué es lo que tú les decías para que ellos empiecen a meterse en el campo, se metan en el papel y decir, mira, estamos aquí y vamos a defender eso? Bueno, yo intentaba que cambiasen el chip lo antes posible, ¿no? Porque ellos venían todos de haber jugado con su club el domingo, ¿no? Y nos veíamos el lunes y a lo mejor teníamos partido ya el jueves. Entonces, realmente no había mucho tiempo para que con los entrenamientos creásemos nada. Entonces, cambiar el chip lo antes posible era muy importante para mí, ¿sabes? Y luego el trabajo en los entrenamientos, ahí se veía. Para mí los entrenamientos, aunque eran 3 o 4, eran importantes porque ahí que el nivel de los entrenamientos fuera tan bueno hizo que los jugadores se ilusionaran y hizo que los Sí. jugadores se prometieran. ¿Qué pasa? Que si tú llevas a una selección y llevas 11 titulares y los otros 11, más o menos, lo llevas, porque bueno, esto, si no van a jugar, como no son importantes, y se queda claro quién va a jugar, al final es perjudicial. Los Ujú. jugadores lo vieron, y los jugadores importantes, cuando vieron el nivel que teníamos en los entrenamientos, y eso viene dado de que hicimos la mejor selección posible, se ilusionaron, el nivel de calidad en los entrenamientos se elevó, y eso se vio reflejado en los partidos, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que ellos cambiasen rápido el chip, que ellos se metieran en dinámica selección. Las selecciones siempre son torneos muy cortos, partidos en los que te juegan mucho, no es una liga de 38 jornadas, sino que el margen de error es muy pequeño. Y bueno, yo cuando detecté que un jugador no tenía el compromiso suficiente con Guinea Ecuatorial, con la selección como para jugar, pues no le llamé más, ¿sabes? Ujú. Yo llegó un momento en el que creé mi equipo. Entonces, es verdad que luego había otros jugadores que destacaban en sus equipos, pero por yo llevarles a la selección no tenían que llamar a la puerta, como yo digo, tenían que derribar la puerta, porque Sí. para entrar en ese grupo que ya tenía un modelo, un estilo y tal, no era solamente ser muy bueno, sino era encajar dentro de todo esto. Por supuesto, hubo jugadores que siguieron entrando, me acuerdo de Saúl Coco, de Jordan Gutiérrez, hubo jugadores que siguieron, que se fueron sumando porque eran jóvenes que yo iba observando y demás, pero en líneas generales el comportamiento de los jugadores en toda mi fecha FIFA fue muy, muy bueno. Sí, y luego yo ya he visto que de todo lo que estamos hablando aquí, lo más importante para ti era crear un bloque, una unión familiar y no estar rotando. Y también lo hemos podido ver prácticamente a base de mucho trabajo en el partido contra Senegal. Como yo personalmente no había vuelto a ver a la selección jugar buenos partidos a nivel táctico,
a nivel de posición, si no fuese el último partido contra Costa de Marfil en la Copa de África y el último partido ese que usted se está refiriendo, ¿no? Contra Senegal, donde la selección estaba jugando pero súper bien. No sé si era realmente lo que usted quería, formar esta unión de equipos, no estar cambiando, rotando jugadores en todas las convocatorias y mucho más. Sí, yo quise dar estabilidad siempre a la alineación y estabilidad a la convocatoria. Para mí era importante que los jugadores se conocieran entre ellos y cuanto más se conocieran, mejor íbamos a jugar. Y es lo que hicimos. En el partido contra Senegal, además, tuvimos muchísimas bajas, muchísimas bajas. Yo recuerdo que Emilio Ensue no pudo jugar. Que teníamos que no pudieron jugar. Entonces, perdimos muchos jugadores y muchos de ellos titulares. Eso lo complicó todavía más. Recuerdo que jugamos con un jugador local de la... Eso ocurrió. Jugadores de la liga local jugando de titulares ante Senegal. Bueno, el partido fue muy bueno y yo creo que ahí es cuando los jugadores, yo creo que cuando hay cierta duda, yo creo que se miran entre ellos y dan, bueno, si es que lo hicimos ante Senegal, lo hemos demostrado. Entonces, a partir de ahora podemos, nada se nos va a poner por delante y podemos conseguirlo. Ya. Más o menos, cuando usted llega a Guinea, de las entrevistas que le he ido viendo, es que tú ya tenías prácticamente tu idea de tu modelo futbolístico y tu ambición, cuál era clasificarse para la Copa de África por méritos propios. ¿Qué tanta confianza tenías en ti mismo para poder creer y lograr ese objetivo? Sí, a mí me dijeron, mira, hay dos cosas que nos tienen, que las tenemos aquí clavadas y no somos Sí, capaces de ganar fuera de casa, sí, ir a una Copa de África por motivos que tú te lo has ganado, no por ser el país sí, organizado. sí. Y bueno, pues a partir de ahí, Iván, Nopo, mi cuerpo técnico y yo nos pusimos manos a la obra. Yo me reuní con ellos, digo, esto lo tenemos que conseguir. Con Ana también dijimos, esto lo tenemos que conseguir. Y vamos a trazar aquí un plan de ataque para conseguir esto. Y bueno, se consiguió ganar fuera de casa y luego finalmente se consiguió ir o consiguieron ir a la Copa de África, ¿no? Entonces, yo estaba convencido porque es una selección que es desconocida para la mayoría del resto de selecciones africanas, pero que yo veía a las otras selecciones jugar y veía lo que teníamos nosotros y era consciente de que lo podíamos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo nos ha dado la razón, fue una experiencia maravillosa. Y nada, yo sigo permanentemente a la selección, o sea que sigo en la actualidad. Perfecto. Bueno, había un proyecto dentro de lo que cuando la federación se contacta contigo, era, amén de ser entrenador, pues también intentar ayudar a los seleccionadores y luego al fútbol base. ¿Qué pasa para que este proyecto no se llegase a ejecutar? ¿O el tiempo fue escaso o realmente las cosas no terminaron como tenían que haber empezado? Llegó un momento, pasado el verano, como te dije, cogí el equipo en mitad de una clasificación, ya no Sí, tenía puntos necesarios para meternos y llegó un momento en el que dimos un paso a un lado. Yo consideré que había que dar un paso a un lado por motivos personales, no tiene nada que ver con la selección. Yo creo que el trabajo ahí quedó, las bases ahí quedaron, ellos las siguieron y finalmente se consiguió y a la siguiente Copa África hicieron una Copa África extraordinaria, ¿no? Y todo el mundo me llamaba, desde gente de dentro de la federación, jugadores, tal, como atribuyéndome parte de tal. Y digo, mira, sois vosotros los que estáis ahí, sois vosotros los que sí. estáis los partidos adelante. Y digo, yo lo único que puedo hacer es animaros. Yo soy una persona con un afán de superación importante, me gusta progresar, soy entrenador
joven y bueno, decidí seguir progresando por otros lados en aquel momento, por determinadas circunstancias personales, ¿sabes? Y bueno, creo que aún así, pues las cosas salieron o han ido o les han ido realmente bien. Sí. Bueno, dentro de la convocatoria, usted convocaba a pocos jugadores locales. No sé a qué se debía. Que muchas veces puedes convocar a 3, máximo 5 y así Llevábamos sucesivamente. 4 jugadores locales, es cierto, ¿sabes? Hay que tener en cuenta una cosa. En el momento que Pedro Vian le convencemos para jugar con nosotros, después de muchos viajes a Londres, a verle, a hablar con él, a hablar con su familia, pues me da el sí, ¿no? Que va a venir con nosotros. Eso tuvo un efecto muy importante, ¿no? A partir de Sí, ahí cambió a nivel mental en sus compañeros. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo quería venir. Jugadores que anteriormente, pues a lo mejor como Pepín no lo tenía claro y tal, pues quiso unirse al proyecto. Ya tuvo un efecto cascada en el que hizo que el nivel de la selección se elevara, ¿no? sí, Entonces, eso redujo un poco el cupo para los jugadores locales. locales, sí. Yo, cuando era seleccionador, vivía gran parte del tiempo en Guinea, iba a ver la liga local, le seguía y bueno, como te digo, intentábamos llevar una selección que fuese lo más competitiva posible también en los entrenamientos, es decir, no era llevar por llevar o rellenar por rellenar, intentaba ser lo más justo posible, intentar llevar a los mejores y siendo consciente de que el fútbol local tenía que tener su representación. Entonces, bueno, dentro de eso había jugadores que tenían, como Mbele, como Cosme, tenían su espacio dentro de lo que era la selección y eran Sí. jugadores muy importantes en el campo y también dentro del funcionamiento de la selección. Perfecto. Bueno, dentro de lo que también he podido darme cuenta es que lo has pronunciado aquí, era la mezcla de su staff técnico, ¿no? Que habían gente que vivían en Guinea y gente que tú mismo pudiste traer. ¿Hasta qué punto era importante esta mezcla de cultura? Mira, yo allá donde voy he trabajado en todo el mundo, como he dicho al principio, me gusta contar con gente local. ¿Por qué? Porque la gente local entiende la cultura, entiende la religión, entiende la forma de pensar, entiende la mentalidad y la gente local al final, aunque no sean de los tuyos, de mi cuerpo, tal, si a ti te ven una persona abierta, una persona humilde y que cree, y les das su espacio y les das su importancia, es muy importante para ti como primer entrenador porque realmente les necesitas. Entonces no puedes ir a un sitio en el que tú no conoces nada, porque nunca yo antes había estado en Guinea Ecuatorial e intentar cambiar el mundo, ¿sabes? Entonces yo decidí apoyarme mucho en Nopo, decidí apoyarme mucho en Benjamín, decidí apoyarme mucho en Ana y realmente los tres ahora son prácticamente íntimos amigos míos, ¿no? Porque tengo una gran relación con ellos porque Sí. traspasó a lo profesional y la verdad pues que muy, muy contento, ¿no? Y para mí que Nopo se pudiese nutrir de mí y que aprendiera o que cogiera ideas en los entrenamientos, en la preparación de los partidos y que en un futuro pudiese él ser el principal de la selección, para mí era algo positivo. O sea, yo no veía algo como, no, es que muchas veces entrenando, no, es que si vengo con este se va a querer tal, no pasa nada, ¿sabes? Hubiese sido parte del proceso el formar a Nopo o formar a un entrenador local y que luego él se quede con la selección, no pasa nada, no pasa nada, si era parte era parte del proyecto y esa era la colaboración y mi compromiso con el fútbol de Guinea, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí estará Nopo que puede... Sí, es que como te estaba comentando, de los dos partidos, yo creo que el aficionado también estará muy de acuerdo conmigo, ¿no? De los dos partidos que el aficionado ecuatoriano ha visto que la selección nacional, el Enzalan, ha dominado por una mayoría absoluta a nivel de posición de balón,
han sido el partido contra Costa de Marfil, la pasada edición de la Copa de África, y estaba dirigiendo este partido Castro Nopo, y luego su partido contra Senegal, cuando usted era seleccionador. Entonces, es como que a Castro Nopo le quedaron tus enseñanzas. Sí, sí. Pasábamos mucho tiempo juntos. Yo le estoy muy agradecido. Él sabe que trabajamos muy bien juntos. Y bueno, nunca se sabe en el futuro. Nunca se sabe. Mantenemos una muy buena relación. Y yo sé que para él le abrimos las fronteras de lo que es el fútbol. Yo sé que disfrutó mucho con la preparación de los partidos, con las charlas, con el juego del equipo, con la relación con los jugadores. Y él, bueno, cuando vino a Madrid, también cuando nos concentramos a Madrid, estuvimos por Madrid, fuimos a un partido del Real Madrid y pudimos ver entrenamiento de otros equipos, y yo creo que eso a él le dio mucha cultura futbolística, y creo que eso es importante también. Perfecto. Bueno, yo creo que dentro de su llegada a la selección nacional, lo que se intenta lograr es que todos los jugadores se sientan muy comprometidos, que se sientan más identificados con Guinea Ecuatorial y que se empiecen a llamar hermanos dentro del vestuario. No sé cómo llegasteis a lograr eso, porque nunca se había visto. De las anteriores selecciones, muchos de los problemas que sucedían en el vestuario no se sabían, pero tú puedes notar que la unidad y la hermandad que hay en el vestuario se puede ver en el terreno de juego. No sé si eran también uno de tus objetivos, ¿no?, para lograr con esta selección. Sí, como no, era total. Ellos tenían un grupo extraordinario, por supuesto, con un orden, con una disciplina, nunca hubo ningún problema, ¿sabes? Y entre ellos han tenido, en mi etapa, una relación muy buena y se han respetado mucho. Entonces, bueno, yo creo que dimos un salto de calidad muy importante por cómo me contaban cómo se hacían las cosas anteriormente o cómo estaba estructurado anteriormente. Entonces, bueno, ellos siguieron las órdenes, hubo una gran disciplina, una disciplina férrea, porque las cosas tienen que salir bien y para eso la disciplina es una parte muy importante del éxito final. Sí. Y más en una selección en la que cada uno viene de su club y cada uno tiene su viaje, su vuelo, su presión del club, su tal. Pues bueno, al final las cosas entre ellos, como ellos decían, entre ellos eran hermanos. Como yo digo, en un club los jugadores cambian constantemente de club, pero tú de selección no puedes cambiar nunca, siempre vas a jugar para... Sí. Entonces tus raíces siempre van a ser las mismas y las de tus compañeros también. Por lo tanto, eso lo facilitó mucho. Ellos hicieron un buen grupo, lo pasábamos muy bien en la victoria, en la derrota, siempre estuvimos unidos y las cosas a nivel interno de la selección eran muy saludables. Sí, la verdad que sí. Bueno, hay una historia que muchos no conocen, de hecho tampoco muchos saben quién es Ángel López. Si Ángel López ha pasado por la selección por la selección de Guinea Ecuatorial, mucha gente no sabe que usted fue el que rompió esta mala tradición, ¿no?, como se suele decir en Guinea, el hechizo de empezar a ganar fuera de casa. Me gustaría saber realmente ¿cómo fue la historia de poder convencer a Pedro Bian para que pueda ir a jugar con Guinea Ecuatorial? Porque recuerda que en aquella época Pedro Bian estaba en su gran momento de apogeo, en donde decían que tenía descendencia con Gabón. Los cameruneses también peleaban por él y al final se decanta por Guinea Ecuatorial. ¿Cómo sucedió esta historia? Para que más o menos nos lo pueda hacer un breve resumen. Bueno, yo en un primer momento, cuando planteo en la federación, al personal de la federación, el tema de Pedro Bian, me desanimaron un poco, ¿no? No vayas, va a ser muy difícil, ya he intentado otras veces y nunca viene, tal. Pero yo no podía dejar de intentarlo, no podía pasar por ahí sin haberlo intentado. Entonces yo dije, quiero viajar a Londres, quiero reunirme con él, dejarme que me diga a mí que no, dejarme que le explique el proyecto. Digo, y aquí hay una cosa importante, yo no quería ir a Pedro Bian a convencerle, porque si le tengo que convencer ya no va muy bien. Yo simplemente quería ir a hablar con Pedro y explicarle cómo estábamos organizados, explicarle lo que estábamos haciendo y explicarle cuál iba a ser o cuál estaba siendo ya el funcionamiento.
Y entonces viajé una vez, viajé dos, viajé tres y me reuní con él y su familia y con él y con sus representantes. Y finalmente, estando ya en Madrid, recibí una llamada y me dijo, claro, dijo, voy a jugar para Guinea. No hubo más que hablar. Y entonces, bueno, pues él se convenció. Yo no quería convencerle porque si te tengo que convencer ya no vamos bien, ya lo vas a hacer por mí, yo no quiero que lo hagas por mí, hazlo por ti. Nadie tiene que hacer nada por nadie, nada más que por uno mismo. Y entonces yo le dije, tienes que hacerlo si lo haces porque realmente estás convencido. Y bueno, él estaba en el West Ham a un muy buen nivel y aún así, bueno, pues él aceptó y vino a jugar con nosotros y realmente pues me siento orgulloso porque fue bajo nuestro mandato cuando Sí. pasó después de ver el proyecto y el funcionamiento que teníamos. Claro, y él siempre lo reconoce que él llevaba una vida al margen de lo que era otro estilo de fútbol, ¿no? Que lo suyo siempre era exigencia, 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 orden, y hasta que llegó con ustedes y se lo empezó a pasar bien y la verdad se agradece. Bueno, dentro de las convocatorias que usted tenía, prácticamente la edad máxima de los jugadores que tú tenías eran de 26, pero 26 bajando. No sé cómo usted podía lidiar con esta situación teniendo a tantos jugadores jóvenes y tener que salir ahí a afrontar ciertas realidades como el partido de Senegal, tener que ir a jugar fuera del país, pero teniendo a tantos jóvenes que realmente usted sí estaba confiando. Sí, éramos una selección joven. Tuve que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, Rui, el defensor central, que era capitán, que llevaba mucho tiempo yendo y demás, decidí no llamarle. Y eso fue estaba muy unido al grupo, a los capitanes, creaba muy buen ambiente, pero yo intenté buscar una selección no solo a corto, sino también a medio plazo. Y creía y le llamé, eso le expliqué, y un chico extraordinario lo aceptó de muy buena manera. ¿Por qué? Porque ya venía Saúl Coco, ya venía otros defensores centrales pegando bastante fuerte y fui tomando decisiones así en la que sacar a algunos jugadores pues no era fácil, como Zarandona en medio centro, que anteriormente iba, me mostraba mucho interés en querer seguir yendo, pero ya tenía 36 o 37 años. Y aunque en ese momento quizás sí nos diera o mejoraba lo que había, pues a lo mejor llegaban otros jugadores como Vicoro, como Ganet, en su posición en la que yo veía que quizás iba a tapar alguna puerta que realmente no me interesaba cubrir. Entonces, bueno, hubo que tomar muchas decisiones porque nosotros, Iván, Nopu y yo, nos seguíamos a 55, 60 jugadores cada fin de semana. Y sobre todos ellos llevábamos anotados todos, los minutos que jugaban, si estaban lesionados. Luego hablábamos con sus clubes, hablábamos con sus entrenadores, con sus directores deportivos, nos distribuíamos, no por la zona local, evidentemente, Sí, iban más por el territorio español y yo viajaba más al extranjero. Era un poco como estábamos. un gran equipo, la verdad. Sí. Y entre los tres, pues bueno, más Ana ayudándonos no en el tema técnico-táctico, pero sí en el tema logístico, Sí. pues lográbamos cada fin de semana ver bastantes jugadores en directo y a lo mejor en 3 semanas yo no necesitaba ir a ver a Milo Ensue o a Iván Salvador, porque ya sé cómo juegan. Sí, Pero sí quería ir a verlos entre semana y estar con ellos un par de días en Chipre, que estaba Emiliano en Chipre, Iván Salvador estaba en el Celta, en Vigo, y viajé a Vigo, viajé a Chipre, a muchos sitios más de jugadores que ya sabía cómo jugaban, pero quería que no perdieran el contacto total con la selección durante esos meses y quería seguir explicándole cómo estábamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hicimos un buen equipo. Yo en todo momento no acepté que cualquier jugador que no tuviese claramente y legalmente raíces ecuatorianas sí. fuera de la selección. Eso fue una norma que yo no estaba dispuesto a saltarme. Entonces, a la que hubiese la más mínima duda de que un jugador puede tener pasado o no, yo no quería. Cuando las cosas estén claras, pues entonces vendrá, ¿sabes? Porque jugadores que empezaron a mostrar interés, como las cosas iban bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para que el pueblo ecuatoriano se sienta identificado, sus jugadores
los tiene que conocer y tienen que ser de las mismas raíces, ¿no? Y eso también fue algo en lo que la gente se involucró un poquito más. Entonces, cuando usted llega, usted es el que implementa que no cualquier jugador pueda venir a jugar si no tiene raíces directas con Guinea Ecuatorial. Claro, FIFA te permite que si tu padre o tu madre son de Guinea Ecuatorial en este caso, o tus abuelos, hasta los abuelos, si tú tuvieses un abuelo de Gabón, puedes jugar para Gabón. Sí. Siempre y cuando no hayas debutado o jugado con la absoluta ya de Guinea, ¿no? Entonces, hasta los abuelos era la hoja de actuación que teníamos, ¿no? Y ya está. Entonces, si había algún caso en el que parecía que podía ser ecuatoriano, pero no estaba clara la descendencia, o es que no había ido nunca allí, o es que... Entonces, no, porque hay ahí vacíos legales o situaciones incómodas, yo cerré la puerta a todo jugador que no estuviese 100% claro que era ecuatoriano. Perfecto. Bueno, en una de las entrevistas que mantuviste con el medio diario AS, ahí tú dices, espero que el trabajo que no hemos podido terminar, que el que venga después de mí pueda aprovecharlo. ¿Tú ya te veías fuera de la selección o cómo era No, eso? yo... Fue un tema personal y lo que sí tenía era mucho cariño a todo lo que habíamos construido, ¿no? Sí. Entonces yo le dije en primer momento, cuando Iván Cano me dijo que continuaba o que iba a seguir, dije que no tenía ningún problema y digo, lo único que espero es que todo lo que hemos hecho pues que tenga su continuidad, que yo haya decidido seguir creciendo por otros sitios, no significa que esto no me gustaría verlo hacia arriba. Entonces, bueno, el trabajo ahí está y fue muy positivo. Los resultados se cosecharon tiempo después y esto sigue. Guinea sigue en cambio constante, en evolución constante, sigue habiendo nuevos retos por conseguir. La Copa de África es cada 2 años, por lo tanto la tenemos aquí ya otra vez y hay que darle continuidad, hay que seguir creciendo en esa línea, no vale con... No, nadie en el fútbol vive del pasado. Sí. Bueno, realmente esta pregunta es más porque dentro del trabajo que tú vienes haciendo, prácticamente no ha llegado ni a 5 ni a 6 años. Estamos hablando de algo que hace 2 años usted pasó por la selección nacional. Me gustaría hacerte esta pregunta con mucha sinceridad. Dentro de los frutos que se está cosechando ahora mismo en la selección nacional, ¿es fruto de tu trabajo o simplemente tú dices, yo hice lo que hice y ya paso página? Mira, yo Porque creo que te hago esta pregunta por lo que vimos en Camerún, prácticamente todos los jugadores que hemos visto a lo largo de esos últimos 2 años han sido convocados por ti y a nivel táctico, a nivel futbolístico, a nivel de este grupo que usted ha formado, se puede notar que todo lo que nos estás contando aquí es lo que hemos visto y me gustaría saber si realmente usted se siente protagonista de ese trabajo. yo me siento orgulloso del trabajo que hice allí, pero el éxito en Camerún fue de los que estuvieron en Camerún y de los que prepararon los partidos en Camerún y de los que vivieron esa Copa África. No, no, no es mío. Yo me siento orgulloso de haber sentado unas bases, de haber creado una línea de actuación, Sí. de haber conformado un grupo de jugadores que luego fue el que continuó y el que fue a Camerún, y yo viví cada partido como si yo estuviese allí y estaba en Madrid, ¿no? Entonces, pero yo no era el seleccionador durante la Copa África de Camerún, entonces el éxito 100% es de los que estuvieron allí y así hay que atribuírselo. Bueno, esta pregunta es un poco impertinente, pero te la tengo que hacer. ¿Tú crees que la federación fue injusta contigo o simplemente que las cosas sucedieron así? No, no fueron injustos. Yo, tanto a Gustavo como a Jacinto, como a Ana, como a todos, les tengo mucho aprecio. De vez en cuando nos intercambiamos algún mensaje, algún WhatsApp, nos Sí. felicitamos la fiesta. Cuando yo ficho en algún equipo, ellos me escriben, yo les escribo. No, yo no guardo ningún pensamiento malo, ni tengo ningún rencor, ni ningún, absolutamente cero. No, y no fueron injustos conmigo, al revés.
me dieron la oportunidad de ser seleccionador de un país tan atractivo como es Guinea Ecuatorial. Vale, hablando de de esa atracción, si te hago esta pregunta, no sé, ¿me podrías responder? ¿Tú volverías a entrenar a la selección de Guinea Ecuatorial? Sin lugar a dudas, sí que me gustaría en un futuro porque creo que todo lo que hicimos tiene que tener su continuidad y si en un futuro se vuelve a dar la circunstancia y se da espacio, tiempo y todos estamos de acuerdo, por supuesto que mis puertas están abiertas para volver a ser seleccionador del país. Pero se tiene que dar las circunstancias. Actualmente les ha ido realmente bien. Eso quiere decir que están muy bien y muy bien dirigidos y así es como deseo que sigan. ¿Tú crees que fuiste muy precipitado al tener que abandonar la selección? Quizás sí, quizás sí. Quizá fue una decisión precipitada, había motivos personales. Yo ese mismo verano acababa de ser papá y se me juntó una serie de circunstancias muy complicadas y fueron motivos personales, no profesionales, los que me hicieron dar un paso a un lado. Vale, ya que has estado ahí, ¿cómo crees que es el guineo ecuatoriano como afición? Bueno, son calientes, son agresivos, les gusta exigente. Yo que recuerdo los partidos en Bata, cuando a lo mejor, o el partido con Senegal, que finalmente perdemos 1-0, yo vi que la afición es exigente, jugando en casa exigen ganar. Sí. Y realmente vi una afición muy, muy exigente porque exigen el resultado y exigen el buen juego. Y bueno, yo creo que también supieron reconocer el trabajo que hicimos, pero sí que es verdad que la afición es muy exigente, ¿Tú crees que en Guinea te querían? sin lugar. A pesar de no haber estado tanto tiempo. Yo creo que sí, quizás con el tiempo, porque estuve 2018 y 2019, yo creo, con el tiempo, pues de eso hace ya 3 años, con el tiempo quizás se olvidan las cosas, pero yo cuando estuve allí sí me sentí querido. Vamos a hablar un poco a nivel de la Liga Nacional, ya que usted es experto en la materia, sabe mucho de cómo analizar el fútbol. A nivel de nuestra liga, ¿qué crees que hasta ahora está fallando para que no dé este salto gigantesco y que más o menos pudiésemos llegar a poder ser como la Liga de Gabón o países de fronterizos que tenemos? Bueno, ahí teníamos un proyecto también. La liga hay que profesionalizarla. Yo creo que ahí hay que hacer una liga profesional y una única liga. Yo creo que no puede ser la región continental y la región insular. Y luego hacer unos playoffs y tal. Siempre y cuando sea posible, pues ahí también, pues, no sé, la compañía aérea o alguien tiene que facilitar todo eso para que realmente, si entre lo insular y lo continental se hace una sola liga de 10 equipos, no a lo mejor de 20, ¿sabes? Pero de 10 equipos, no irte a muchos equipos para que tenga un nivel más alto, pero sí mezclar los equipos de la región insular y la región continental. Y hacer una sola liga con pocos equipos, eso va a elevar el nivel. Y si luego hay que hacer otra segunda división con otros 10 equipos, pues se hace. Pero sí que realmente profesionalizar la liga es el gran reto que tiene Guinea. Todos nos centramos en la absoluta, todos nos centramos y está bien, y yo lo dije, porque los resultados de la absoluta es una cascada que tienen repercusión luego en todo lo demás. Pero profesionalizar la liga local es lo que va a hacer que más jugadores locales puedan ir a la selección, como el pueblo. Y es el gran debe que para mí tiene Guinea. Eso no se hace de un día para otro. Eso está claro. Eso conlleva. Va a ser el proyecto, claro. Partido tal. Eso es un proyecto. Profesionalizar a los árbitros, profesionalizar a los entrenadores y que realmente haya medios como para poder entrenar en buenas condiciones y tener al menos 10 equipos profesionales. Y da para ello. O sea, por nivel de jugadores no es, da para ello. Y yo viajé mucho a ver partidos por allí y creo que se puede conseguir.
Sí, exactamente. De lo que acabas de decir es el tema que te quiero hacer, esa misma pregunta te quiero hacer. Si crees que el jugador ecuatoguineano, bueno, hablamos a nivel local porque los que ya están aquí ya se puede notar el talento que tienen, ¿no? Unos más que otros. A nivel local, ¿crees que el jugador ecuatoguineano tiene talento? Sin lugar a dudas. Tiene mucho talento. Siempre los pongo de ejemplo, ¿sabes? Yo recuerdo Basilio Endón, un jugador extraordinario que empezaba a venir a la selección y el nivel que ha estado dando. José T. Miranda, un delantero de lo mejor. Iván Salvador, por no hablarte después de Emilio Ensue, Pepín y Pedro Vial, que son un poco los tres jugadores de más tal, o Carlos Acapo. No sé, creo que tienen talento y aparte tienen la técnica necesaria que no se tiene quizás en el resto de países africanos, ¿no? Y yo creo que eso es por donde se puede marcar la diferencia. Y a partir de ahí estamos muy ligados a España con el nivel que tiene todo lo que es el fútbol español, ¿no? Sí. Eh, yo me acuerdo también de Esteban Obián, que le llevamos y un nivel muy bueno. Y realmente las condiciones las tienen, hay que darles los medios Sí. para que lo consigan. Exactamente. Bueno, ya que cuando llegaste a Guinea, llegas bien con todos los proyectos y también cabe resaltar que fuiste visitando algunos partidos y viste algunos partidos. ¿Con qué jugador crees que realmente cuando le viste te sorprendió a nivel de los partidos que fuiste viendo a nivel local, ¿no? Ya que prácticamente los que están aquí en Europa ya les conocías. Mira, a nivel local y para jugar en la liga local, el que era titular indiscutible conmigo era Mbele, el central, Sí, porque agresivo, todo el partido concentrado, entendía cuándo se tenía que anticipar, cuándo se tenía que quedar. Lógicamente, jugar dentro de la liga local no es como jugar en España, sí, en la segunda división o segunda división B de España, pero tenían tenía una capacidad de concentración muy importante y un liderazgo muy bueno para el grupo. Entonces a mí realmente me sorprendió. Luego Cosme tenía una pegada con la pierna izquierda tremenda, un golpeo tremendo, un físico tremendo. Estaba todo el día entrenando, entrena 4 veces al día, las condiciones tal. A nivel físico algo extraordinario, quizás tenga que trabajar otros aspectos de toma de decisión y otras cosas, pero realmente hay jugadores había jugadores válidos y luego, bueno, pues la Academia Cano Sport pues tiene un buen método y un buen modelo de enseñanza, unos buenos medios o unos medios mejores de los que tienen otros clubes dentro del fútbol local. Y recuerdo Celedonio Abeso y otras, Santiago Eneme, sí, que ese Santiago Neme le convocaste tú también, ¿eh? entonces había jugadores que y va a seguir habiendo porque en Guinea sueltas un balón en la calle, en un parque y tal y se juega. Y mientras esas cosas pasen, pues seguirán surgiendo jugadores. Vale, ya que prácticamente estuviste en Guinea, digamos, un año y pico, vamos a redondearlo a 2 años, Sí. ¿qué palabra conoces en Guinea a nivel de nuestras lenguas allá en Guinea? No sé, no recuerdo ahora si me hacía gracia que decíais por la mañanita, me hacía gracia, porque es como decirlo con mucho cariño, pero no recuerdo ahora nada más que Que era, expresar. que era, que era, que era un saludo. Sí, sí, era, pues, Pero que era en fan. no recuerdo ahora, pero sí que conozco alguna vez teníamos alguna broma con respecto a este ser. Le vamos a castigar a Nopo. No te supo No, transmitir. no supone. Bueno, para ir terminando, nosotros hemos preparado un juego, ¿no? Un juego de donde tú más o menos vas a definir a cada nombre del que te vamos a mencionar con una palabra o un adjetivo.
y luego pues te vamos a dejar que vayas a descansar, porque la verdad estoy muy contento con esa entrevista, me he nutrido y todos los que ya han pasado aquí también se han nutrido y esperamos que podamos sacar algún titular importante cuando acabemos con esa entrevista para que para aquellos que no han podido ver el directo pues pudiesen verlo después. Muy bien, muy bien. Pues nada. Bueno, vamos a empezar con el juego. A mí me gustaría que definas a 6 jugadores, si te importa, con un adjetivo o una palabra. Por ejemplo, Emilio Nsue. Capitán. Iván Edu. Creatividad. Pablo Ganet. Golpeo. Cosme Ambene. ¿Perdón? Cosme Ambene. Trabajador. Pedro Bian. Extraordinario. Y Basilio Ondón. Una flecha. Que la verdad. Es que parece que no sé, que milagro no puedo hacer, pero ya esperamos que algún día pues pudieses volver, porque la verdad se nota cuando te expresas con el tema de Guinea Ecuatorial, con la selección, lo haces con mucho cariño y la verdad se aprecia que una persona le haya dedicado mucho tiempo con todo su corazón y con toda su alma en hacer lo que realmente le gusta, de verdad, se le nota en la cara. Así fue y bueno, veremos qué pasa en el futuro. Bueno, no sé, antes de que te vaya, a mí me gustaría que le mandes un mensaje a todos esos jugadores ecuatoguineanos que están ahora mismo en Guinea, que realmente que les gustaría llegar en lo más top, ¿no? Digamos, a este fútbol de élite, que les mandes un mensaje para que más o menos ellos también se puedan fortalecer a raíz de tu mensaje, ¿no? Y de tu aprendizaje. Bueno, pues para ello decirle que lo más importante es que jueguen al fútbol a todas horas, que jueguen 24 horas al día, 7 días a la semana, y ese es la mejor manera de llegar a conseguir tus objetivos. En Guinea tenéis todos esos medios como para hacerlo, y la verdad no hay nada más que seguir tu pasión y dejar que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Así que yo os animo a que sigáis jugando al fútbol, disfrutando del fútbol y pasándolo bien, que es un buen medio educativo también y un buen medio para cultivar tu cuerpo. Por lo tanto, creo que tenéis todos los recursos en Guinea como para desarrollaros a través del fútbol. Y para terminar, ¿qué opinas de nuestra plataforma? ¿A raíz de quién te enteras que estamos haciendo todo eso? No sé, pero me saltó hace poco y os di hace poco, hace un par de meses o así, Sí. y vi la plataforma y siempre que veo algo de Guinea me llama la atención, pues como tengo mucho de Guinea o contacto con los jugadores, cuerpo técnico y demás, pues me saltaría por eso y os di a seguir y desde entonces pues bueno, pues más o menos estoy todavía más actualizado. Ojalá hubieras estado en 2018, ¿no? Porque necesitábamos esta serie de seguimiento. Ya. Bueno, no hay mal que por bien no venga, ya estamos y vamos a intentar quedarnos aquí para más años y intentar siempre nutrirse, ¿no? De conocimientos, de aprendizaje, que es lo más importante. Muy bien, ahí te animo. Bueno, don Ángel, no sé si tenías algo más que añadirnos, ¿en qué crees que tenemos que mejorar o simplemente que crees que lo estamos haciendo bien? Mandar un saludo a todo el mundo, desearos todo lo mejor, que os seguiré y que espero que siga, que esa Copa África de Camerún tenga su prolongación en el tiempo y mis mejores deseos para todos. Muchas gracias y buenas noches, la verdad, y gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra entrevista, aunque nosotros desde la plataforma creíamos que era algo muy imposible porque decíamos, no sé si no hemos hecho nada por este hombre, ¿por qué motivo iría a aceptar nuestra entrevista? Pero bueno, por probarlo tampoco pierde, no era como lo fuiste a hacer con Pedro Bian. Un abrazo a todos. Un abrazo, hermano. Buenas noches, cuídate, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, familia, hemos llegado al término final de esta entrevista, donde hemos estado con el ex seleccionador Ángel López, que dirigió el conjunto del Nzalang Nacional por ahí en los años 2017, 2018,
dado que hay muchos ecuatorianos que no saben de su existencia, ya que en ese momento las que tenemos ahora, que es el tema de Actualidad Guinea Mundo, Diario Sport y otras más. Entonces, él estuvo dirigiendo la selección nacional de Guinea Ecuatorial. También resaltar que Ángel López fue el primer seleccionador que dirigió la selección nacional y pudo cosechar su primera victoria fuera de casa. Y con una victoria tan abrumadora que fue un resultado de 4-1, si no mal me equivoco. Entonces, a partir de ahí, pues se puso el tren en marcha. Él trajo un modelo de fútbol que realmente no le dio tiempo para que el aficionado ecuatoriano pudiese apreciar lo que él tenía entre manos, como él lo ha podido puntualizar. Fueron por temas personales y que también ha reconocido que se apresuró bastante y dejó la selección nacional sin tener que terminar y desarrollar todo lo que tenía por dentro. Pero nos ha dejado claro algunas cosas importantes, como que fueron a Guinea para fomentar el fútbol, desde la formación de los entrenadores, la formación de los árbitros, crear lo que es el fútbol base, crear un bloque a nivel de la selección, pero lamentablemente el tiempo no le dio para más. Pero también nos ha reconocido aquí que algún día le gustaría volver a entrenar a la selección nacional y pues intentar mejorar todo lo que no pudo hacer para él. Así que, señores, para todos aquellos que han pedido esta entrevista, dentro de unos días lo subiremos en nuestro canal de YouTube, Actualidad Guinea Mundo, y vamos a seguirnos allá. Y vamos a dejar unos titulares después de esta entrevista para que aquellos que no han podido ver el directo pudiesen leer algunas cosas importantes que ha dejado claro aquí el seleccionador que ha dirigido la selección nacional de Guinea Ecuatorial. Así que, señores, un fuerte abrazo. Gracias a todos los que han perdido su valioso tiempo en estar aquí con nosotros. La verdad se aprecia. Y pues, ¿qué les digo? Ya sabéis, sin ustedes nada de esto habría sido posible, porque ustedes sois la fuente más importante de esta plataforma deportiva Actualidad Guinea Mundo. Y si no nos acompañáis aquí, nada de esto vale la pena que sigamos transmitiendo esta información. Gracias a todos por estar aquí y buenas noches. Y recordarles que a las 21:30 estará aquí nuestro compañero de Paul, que vendrá a hablar del fútbol femenino. Hoy es jueves de fútbol femenino, hablará del fútbol femenino, también vendrá a hablar de otros temas importantes, tal es el tema del taekwondo, que Guinea Ecuatorial ha aceptado participar en el Mundial de Taekwondo, donde no han mandado a una representante que vaya a defender la bandera nacional. Hemos visto como una desconocida, para así decirlo, ha desfilado con la bandera de Guinea Ecuatorial. No sabemos quién es, pero todo eso y más lo vamos a hablar aquí a las 9:30. Así que, señores, gracias por estar aquí con nosotros y les esperamos hasta la próxima. Chao.